Ok, hola, soy innovador de Corea del Sur, Dong Chan Lee. Muchas gracias para el canal de Santa Lucía Utatlán en Guatemala. Y gracias para esta invitación. Creo que en este video tal vez voy a hablar 5, 7, 10 o 12 idiomas cualquiera, parcialmente 10 idiomas más o menos. Voy a hablar un montón de idiomas. Entonces, mientras de esta entrevista voy a cambiar, muchas veces voy a mezclar todos los idiomas, básicamente más que 10 idiomas. Ok, ahorita, entonces voy a hablar de cualquiera 10 más 10 idiomas, después inmediatamente voy a traducir en español para que puedan entender. Ok, obviously the major language of the world obviously will be the English, which have been dominant over the past like 70 years to 100 years or so. Creo que inglés es el idioma dominante del mundo, básicamente los últimos 70, 100 años dominaba básicamente todas las cosas. Una de las cosas que ustedes necesitan entender es, para cambiar muchos idiomas, a veces rápidamente cambiar un idioma a otro idioma es un poco extraño. Es no solo mi problema, muchas políglotas, quien puede hablar más que 5 o 7 idiomas, tienen ese tipo de problema. Entonces, sería muchas veces bloqueado mentalmente. Pero, vamos a ver. I'm going to speak English again. I'm going to speak a little bit of, I guess, Korean, because I'm Korean. It was my original native language. Entonces voy a hablar un poco de coreano porque soy nativo coreano. Obviamente voy a hablar un poco coreano. 저 물론 한국 사람이고요. 언어로 봤을 때 영어가 아무래도 주류를 이루는 언어였죠. Obviamente, inglés ha sido el principal idioma del mundo. Otra vez regresando al coreano, pero 최근 한 2, 3년 동안에 전 세계가 좀 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 특히 한국어 같은 경우는 제가 물론 한국 사람인데 한국어 같은 경우는 한 5, 6년, 7년 전만 해도 전 세계 인기 순위도에서 한 12, 15위권에서 도는 언어였는데 지금 현재로는 작년하고 올해 현재로서는 한 세계 한 7위에 들고 영어권에서는 한 4위, 5위권에 정도 해당되는 것 같아요. No sé si puede traducir muchas cosas. Inglés obviamente es el principal idioma, pero mi nativo idioma coreano, por ejemplo, especialmente último 5 años más o menos han sido muchos cambios. Entonces, por ejemplo, hace 5 o 7 años de global popularidad ranking de coreano como idioma fue más o menos 10, 15 del mundo, pero último en este año de coreano como idioma popularidad mundial es básicamente séptimo del mundo. Voy a regresar a inglés. Voy a cambiar esta vez en portugués. Gostaria de falar poco de idioma coreano también, porque coreano lengua de último 2, 3 años yo he hecho que ranking global no coreano lengua es yo he hecho que ranking 4 no mundo. Regresando en español, coreano idioma anteriormente es mucho menos, pero ahorita último 2, 3 años global ranking 7, pero en hablante de países de inglés, hablante de Estados Unidos, etc. En ese país el ranking es creo que 4º, 5º más o menos. La pregunta fue de coreano, inglés, ¿cuál es otro idioma yo puedo hablar? Tal vez comenzar con italiano. Io posso parlare moltissimo lingua,
por ejemplo, nativo principale de lengua claramente sono coreano, inglés, después español o de portugués. Voy a cambiar de alemán ahorita. Nach dem Sprache Englisch, Korean, Español, Portugies, nach dem diese Sprachen, zum Beispiel anderen Sprachen sind die Sprache Russo, Sprache Arabe, Sprache Afrikan. Weniger, nicht sehr, sehr schwer zu sprechen in der vielen anderen Sprachen, aber ich habe wenige Probleme. En español es un poco difícil para cambiar en muchos idiomas uno de otro, pero creo que usted podría entender de ruso, de alemán, de otra cosa. Voy a cambiar a francés. Je peux parler français aussi antérieurement. Je pense que 2019, plus ou moins, j'ai été une opportunité de parler de français et portugais simultanément. Después, je voudrais parler français. Je pense que pour moi, normalement, européen occidental de langue, par exemple, de allemand, français, italien, comme ça, je peux parler basiquement seulement 4, 7, 8, 9 heures plus ou moins. Voy a traducir en español. Nuevamente no necesito mucho tiempo para aprender, para hablar nuevo idioma, idioma normal de hablar Europa Occidental, idioma como francés, italiano, alemán, ese tipo de idioma, básicamente 4, 8, 9 horas, básicamente puede hablar. Voy a regresar a francés. Donc, beaucoup de langues simultanément, j'ai essayé d'apprendre à parler. Donc, il y a beaucoup de problèmes de prononciation pour moi. Il y a beaucoup de problèmes de grammatique, etc. Mais mon philosophie de parler, apprendre à parler autre langue, je peux utiliser basiquement je peux survivre avec cette langue, c'est suffisant pour moi. Y voy a regresando a español otra vez. So basically mi filosofía de aprender a hablar otro idioma es si puede utilizar ese idioma es suficiente para mí, no necesito hablar sofisticado de cosas. Si puede hablar en corto tiempo, de solo 4 o 8 horas, Europa Occidental idioma, y puede hablar en gente para cosas comunes. Si la mayoría de gente puede entender, eso es suficiente para mí. Voy a regresar al italiano otra vez. So, no bisogno de estudiar molto de tempo para enseñar de lengua, molto lengua.
quindi para mí si posso parlare di molto idioma in corto tempo, con molto errores, tuttavia bene para mí. Di 11 minutos voy a cambiar un poco de parcialmente in Hindi. मुझे बारात अध्यात्मिका मुझे बारात से tengo obviamente ese mental bloque para hablar. Voy a regresar a la Hindi ahorita. Hace poco menos que 2 años tuve experimento de idioma para aprender 10 idiomas simultáneamente en 10 días. Es totalmente loco. Entonces, más o menos 9 horas promedio cada día para aprender nuevo idioma, totalmente nuevo idioma, tipo de cosa. Entonces, okay, I'm going to switch to the German. Ich kann sprechen vielen Sprachen, zum Beispiel auch deutsche Sprache, Sprache, Arabisch, Sprache der Afrikaner, Sprache de Chino Mandarin, aber für mich, ich mag studieren, nicht seit langsamer, aber wenn ich studieren kann, die vielen Sprachen, ich denke, dass ich sprechen kann. Voy a regresar a español. Cambia un montón, es mucho más difícil que mi esperanza. Ok, creo que ustedes podrían entender el nombre de ese idioma. Básicamente, primero 14 minutos más o menos nosotros estamos completando y vamos a pausar un poco y regresar un poquito. Muchas gracias.